Apreciados hermanos, quiero compartir con ustedes una meditación de la palabra de Dios con el tema Dios, nosotros y el tiempo. Leemos en Gálatas el capítulo 4 lo siguiente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Usted mismo ha mencionado o ha escuchado el término "el tiempo es oro", que es una frase de uso corriente que que usamos para expresar lo importante que es el tiempo. A propósito de esto, hace algunos años, investigadores de la Universidad de Oxford, en Estados Unidos, la universidad que publica un importante diccionario en inglés, hicieron una investigación a través de internet, de periódicos, de revistas, libros, etcétera, para determinar cuáles son las palabras que más se utilizan en el idioma inglés. La palabra time, o sea, tiempo, quedó en el primer puesto, seguida por la palabra persona, año y otras más. En sentido general, y hablando de la importancia del tiempo, podemos decir que el tiempo es como una línea o períodos que se refieren a hechos o momentos que ocurren en el pasado, en el presente o en el futuro. El tiempo nos hace pensar en la duración de las cosas, en el principio y en el final de las personas. La Biblia enseña que nuestra vida tiene un límite, que tenemos un tiempo para actuar, y aprendemos que hemos nacido, pero que también vamos a morir. Dice Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y en este capítulo 3 de Eclesiastés encontramos una secuencia de eventos comunes a la vida humana, como nacer, morir, plantar, etc. Pero la Biblia también se refiere al tiempo en relación con la intervención de Dios en la historia del mundo y en la vida de cada persona en particular. Dios, quien no está condicionado al tiempo o a las circunstancias que nos afectan a nosotros, se involucra en nuestros asuntos, en nuestros planes y en nuestro futuro. Ese Dios que es todopoderoso y soberano participa con nosotros de los eventos y situaciones que se producen en nuestras vidas para ayudarnos, para corregirnos, para enseñarnos y para mostrar su amor y su misericordia por nosotros. Sin embargo, muchas veces pensamos que Dios está ausente y que no actúa como nosotros entendemos que debe hacerlo. Esto nos lleva a hacer una pregunta. ¿Podemos conocer el tiempo de Dios? ¿Podemos ajustar nuestro existir y nuestro accionar humano al tiempo de Dios? Les quiero invitar entonces a considerar algunas de las enseñanzas de la palabra de Dios en relación con Dios, con nosotros y con el tiempo. Lo primero que vamos a considerar, vamos a ver, es el concepto de la palabra tiempo en la Biblia. En el uso cotidiano, la palabra tiempo tiene diferentes significados. Decimos, hablando de tiempo, cuando nos referimos a minutos, a horas, y lo usamos como una medida de tiempo. Podemos preguntarle a una persona, ¿cuándo vas a llegar? Y esa persona puede respondernos en unos 15 minutos, en una media hora, en una hora, etc. Pero también hablamos de tiempo cuando nos referimos a la condición atmosférica. Tenemos un tiempo lluvioso, un tiempo frío o caluroso.
y hasta cuando nos referimos a una época. Es frecuente escuchar a la persona decir que en el tiempo pasado las cosas eran diferentes, y así por el estilo. En la Biblia, la palabra tiempo también es utilizada con diferentes sentidos, pero nosotros en esta meditación vamos a considerar solo dos aspectos de todo esto. Es la palabra cronos y la palabra kairos o kairos. Cronos, que se refiere al tiempo de la vida humana, y kairos, que tiene que ver con el tiempo en que Dios actúa. Pensemos primeramente en el tiempo cronos. En la mitología griega, Cronos era la personificación del tiempo. Era el dios de las edades. De esta palabra cronos viene la palabra cronómetro o cronometrar, que tiene que ver con la medición del tiempo. Este concepto se refiere a la vida humana, a los años en que vivimos, al tiempo en que nos toca accionar a nosotros como seres humanos que somos. Pero hagamos otra pregunta. ¿El tiempo es importante? Claro que sí. Todos vamos a responder que sí, aunque parece que muchos no lo entendemos de esa manera, por la forma en que usamos nuestro tiempo. Lo cierto es que el tiempo es un factor de considerable valor para los seres humanos. Algunos autores muy serios le dan tanta importancia al tiempo que se atreven a decir que el tiempo es la vida misma. Por eso es tan necesario que conozcamos lo que dice la Biblia sobre este tema. La palabra de Dios nos indica, entre otras cosas, la manera correcta de valorar el tiempo en la vida humana. Para esto, yo les invito ahora a leer algunos versos en el Salmo número 90. Salmo número 90. Vayamos allí. Antiguo Testamento, Salmo número 90. Dice así la palabra del Señor. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Y vamos al versículo 12 que dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sí, queridos amigos y hermanos, una de las primeras verdades que aprendemos aquí es que debemos vivir considerando la grandeza y la eternidad de Dios para poder refugiarnos en Él. Notemos las palabras Señor, refugio y la declaración tú eres Dios. Este Salmo 90 declara que Dios como Señor tiene todo el dominio. Nos dice que Él está antes de todo y que va más allá de todas las cosas. Gloria al Señor. Este salmo también señala que la vida humana es breve y muy vulnerable. Dice que el ser humano es arrebatado, como hace un torrente que arrastra y destruye todas las cosas. Somos como un sueño. Hoy estamos y mañana no somos más que un recuerdo. Somos como la hierba que crece en la mañana y en la tarde es cortada y se seca. Los años se terminan como un pensamiento. Se refiere a que el promedio de la vida humana en aquel tiempo era unos 70 años, con algunas excepciones. Por más que nos aferremos a esta vida, lo cierto es que pasamos y volamos. A la vuelta de la esquina está la muerte esperándonos. Un ejemplo de lo vulnerable e incierta que es la vida humana se puede ver en la situación que estamos enfrentando con este coronavirus
que ha puesto al mundo de rodillas. Con toda su ciencia, con toda la grandeza humana, vemos al mundo acorralado y asustado. Este es un buen ejemplo, un buen tiempo para recordar la verdad del primer versículo. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Pero también yo les invito aquí en el Salmo 90 a tomar en cuenta con mucha seriedad lo que dice el verso número 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a vivir de manera correcta la vida que Él nos ha regalado. Notemos que dice enséñanos. Si queremos vivir de manera correcta en nuestra relación con los demás, pero sobre todo disfrutar de la aprobación de Dios, debemos aprender lo que Él quiere enseñarnos a través de la Biblia, que es su palabra. Porciones como el Salmo 119:9 que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde, con guardar tu palabra. Como dice el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nos hablan de la importancia de tomar en cuenta la dirección de Dios expresada en la Biblia, su palabra. En el Nuevo Testamento, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, encontramos toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Mire usted lo importante que es tomar en cuenta lo que Dios enseña en su palabra para nuestro bien, para nuestras vidas. Más adelante, en este mismo salmo, vemos que como hijos de Dios tenemos una obra que cumplir. Y esto es posible lograrlo solo con la bendición y la ayuda de nuestro Dios. El salmista dice en el verso 17, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Acerca de esto podemos decir que tenemos una misión que cumplir. Y para alcanzar la meta que tenemos por delante, debemos aprovechar las oportunidades que se nos presentan y usar todas nuestras fuerzas para ello. Salomón dice en Eclesiastés capítulo 9, verso 10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. De modo que hay que aprovechar el tiempo para cumplir nuestra misión. Jesucristo, nuestro Señor, es nuestro mejor ejemplo a seguir para aprovechar el tiempo. Refiriéndose a su misión aquí en la tierra, Jesucristo dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Esto está en Juan capítulo 9, verso 4. Lo cierto es que hay oportunidades que no se repiten. Nuestro tiempo aquí en la tierra es limitado. Por lo tanto, hay que aprovechar el tiempo. En tercer lugar, debemos ser sabios para aprovechar nuestro tiempo de la mejor manera. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos exhorta y nos anima de la manera siguiente. Dice en Efesios capítulo 5, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Versos 15 y 16. Alguien ha dicho, el tiempo es un bien que se puede invertir o se puede gastar, pero no puede guardarse. Debe ser
empleado, debe ser usado. Leí acerca de un hombre llamado Bernard Berenson, quien vivió hace muchos años. Él fue un crítico de arte conocido internacionalmente. No tenía buena salud, pero era un amante de la vida. Poco antes de morir, a los 94 años, dijo lo siguiente: con gusto me pararía en las esquinas de las calles, sombrero en mano, para pedir a los transeúntes que me regalaran los minutos de sus vidas que no usaron. Sabemos que esto es imposible conseguirlo, pero él hablaba de esta manera, señalando la importancia que el tiempo tenía para él. Hermanos, ojalá que al final de nuestros días, sin importar los años que vivamos, podamos decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por último, vamos a considerar entonces el otro aspecto del concepto tiempo que estamos meditando. Pensemos en el tiempo kairos o kairos. Esta palabra kairos se refiere al tiempo de Dios. Significa un tiempo oportuno o un tiempo que se caracteriza por ciertos acontecimientos donde se manifiestan la gracia y el poder de Dios. El problema para muchos de los hijos de Dios es que a veces no sabemos distinguir ese tiempo en que Él, Dios, actúa para que podamos movernos de acuerdo a su voluntad. Veamos algunos ejemplos de lo que podemos llamar el tiempo de Dios y lo que esto implica para nosotros. Primero, pensemos en que la presencia de Dios nos acompaña siempre mientras transitamos el camino de su voluntad. Tenemos el ejemplo de José, el hijo de Jacob. Su historia está en el libro de Génesis. Podemos leer capítulos 37 al 45. José era conocido como el soñador. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos que le odiaban. Fue víctima de una injuria y enviado a la cárcel, siendo inocente. Allí en la cárcel fue olvidado por un hombre al que él había ayudado. Pero en cada caso dice la historia bíblica que Dios estaba con José. Fue Dios quien le guardó y le sostuvo hasta colocarlo como el hombre más importante de su época. En el tiempo de Dios, José fue usado para salvar a su familia, a Egipto y a gran parte del mundo conocido de entonces. Cuando se encontró con sus hermanos, muchos años después, José pudo decirles: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él atribuía todo lo que le había pasado a la buena voluntad de Dios para con él, para con su familia y para con otras muchas personas. Dios estaba actuando y en su momento lo exaltó. No olvidemos la promesa del Señor Jesús a sus discípulos cuando los envió a predicar. Él les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Subraye, amigo y hermano, esta palabra, esta expresión: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. En segundo lugar, vivir en el tiempo de Dios es un desafío que nos exige tomar decisiones. Hay una responsabilidad. Dios actúa, pero a nosotros es que nos corresponde adaptarnos, someternos a su buena voluntad y a su obrar en nosotros y en los demás. Pensemos por un momento en Esther, la joven judía que se convirtió en la reina de Persia y de Media cuando casó con el rey Asuero. Amán
un hombre malvado, había planeado destruir a todos los judíos. Mardoqueo, quien era un familiar cercano de Esther, descubrió el plan macabro y le pidió a ella que intercediera para salvar al pueblo. Ella tuvo que decidirse a hacer lo que debía, aun a riesgo de su propia vida. Si el rey no le extendía el cetro cuando se presentó delante de él para interceder, ella moriría. Pero el rey le extendió el cetro. Esther no tuvo que morir y los judíos fueron salvados. Esther tuvo que decidir para actuar en el tiempo de Dios. Nosotros también somos llamados a tomar decisiones por Cristo. Jesús le dijo a los que le seguían en aquel tiempo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay que tomar decisiones. En tercer lugar, muchas veces no comprendemos los propósitos de Dios cuando Él actúa en su tiempo y en su momento. Lamentablemente, muchas veces no lo entendemos. Recordemos el caso de la muerte de Lázaro y su posterior resurrección por parte de Jesús. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Marta le dijo a Jesús que su hermano no habría muerto si Jesús, hubiera llegado a tiempo. Ella no conocía los propósitos de Dios, los cuales Jesucristo revela en esta misma historia. Dios tenía por lo menos dos grandes propósitos al permitir que Lázaro muriera. Leamos lo que dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 11, donde está la historia, y el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y más adelante, en el versículo 42, señala lo siguiente, cuando está orando al Padre: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Era necesario glorificar a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Y también era necesario que los que estaban mirando aquel gran acto, los que participarían de aquel milagro, creyeran en Jesús y que el Padre le había enviado. Así es, Dios obra en su tiempo. A nosotros nos toca glorificar a Dios y creer en Él, confiar en Él para ser bendecidos. Termino diciendo que Dios siempre actúa en el momento preciso, hermanos y amigos. Hemos leído la porción de Gálatas, capítulo 4. Vimos que dice allí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo siguiente: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios actúa en su tiempo, en su momento. Nada lo detiene, porque Él es soberano y todopoderoso. Ahora bien, a nosotros, a usted y a mí, nos conviene estar preparados para conocer cuándo Él quiere que nosotros participemos dentro de sus planes. Lo bueno es que Dios mismo nos enseña y nos prepara cuando estamos dispuestos a obedecerle. Por lo tanto, debemos estar atentos para escuchar su voz. Jesucristo, hablando a los discípulos que le seguían, pero también a nosotros, dice lo siguiente, en Mateo capítulo 26, verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad es lo que nos corresponde a nosotros.
Ahora, concluyo esta meditación compartiendo un fragmento de una meditación de nuestro pan diario de algunos años atrás, titulada Justo en el momento preciso. Y dice así: ¿por qué ser puntual representa un desafío tan grande para algunos de nosotros? Incluso cuando comenzamos temprano, algo inevitable se interpone en nuestro camino y nos hace llegar tarde. Pero he aquí la buena noticia. Dios siempre es puntual. Al hablar de la venida de Jesús, Pablo dijo que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El Salvador largamente prometido y esperado llegó justo en el momento preciso, en el tiempo perfecto de Dios. Esta verdad debe recordarnos que el Señor también sabe qué momento es el mejor para nosotros. Si estás esperando la respuesta a alguna oración o el cumplimiento de alguna de sus promesas, no te rindas. Si piensas que Él te ha olvidado, reconsidéralo. Cuando el cumplimiento del tiempo sea el indicado para ti, Él aparecerá. Él obrará y quedarás asombrado ante lo brillante de su plan. Hagamos nuestras las palabras del salmista. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Salmo 31, versos 14 y 15. Que el Señor le bendiga y espero que esta reflexión, esta meditación, sea de mucha bendición para todos. Amén.